¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, vamos a comenzar, son las 9:09 de la noche, ya se ha desvelado, lo estamos viendo aquí, el equipo de campaña que junto al candidato del Partido Popular a la alcaldía de Logroño preparará el programa electoral de cara a estas elecciones. Conrado Escobar ha presentado a los hombres y mujeres que le acompañarán en esta carrera electoral. Los coordinadores del equipo serán Francisco Iglesias y Cristina Maiso, el portavoz Miguel Sainz, la responsable de la elaboración del programa será Rosa Fernández y Javier Merino del análisis de diferentes iniciativas. El equipo de trabajo está integrado también por Celia Sanz, Ángel Sainz, Leonor González Menorca en acción sectorial, Eladio Arraiz en comunicación, Laura Lázaro e Íñigo López Araquistain y también Víctor Visairas. Bueno, de ellos ha destacado el compromiso, la experiencia, la cercanía y la profesionalidad. Escobar ha destacado que este equipo quiere recuperar los grandes consensos de ciudad. Lo que planteamos nosotros es recuperar los grandes consensos de ciudad que han hecho posible que la mayor transformación, por ejemplo, en integración del ferrocarril, inexplicablemente ahora esté parada. Recuperar ese Logroño acogedor, el Logroño más europeo, el Logroño español, el Logroño peregrino y, por supuesto, el Logroño que también mira a los pueblos de La Rioja. El mejor comercio, ese vino excelente, la lengua y, por supuesto, esa avenida natural que es el río Ebro. Bueno, y hoy en este programa, en vísperas de la celebración del Día del Periodista, queríamos hacer hincapié en algo que a veces ocurre en las redacciones, aunque de forma esporádica, pero ocurre. Mañana, festividad de San Francisco de Sales, es un día para destacar la labor que hacemos siempre en defensa de la prensa libre y responsable. Hoy queríamos hablar de algo muy concreto. La polémica surge y la denuncia surge a raíz de un acontecimiento el pasado 4 de enero en el partido de la Copa del Rey, donde la UDL se batía a la Real Sociedad. Algunos aficionados de la UDL, el colectivo Viejo Fondo, exhibían una pancarta en la que se podía leer banderas victoriosas. Bueno, pues algunos compañeros de prensa se hicieron eco de esa manifestación y parece que no gustó a sus protagonistas. Enseguida les contamos qué es lo que pasó, pero les adelantamos que el Colegio de Periodistas denunció coacciones de Viejo Fondo al diario digital Rioja 2. Enseguida hablamos de ello. Mañana se inicia en toda España una huelga indefinida por parte de los letrados de la Administración de Justicia. Vamos a tratar de ponerles en antecedentes porque el Ministerio de Justicia inicia el año con un conflicto salarial que viene arrastrándose desde el año 2009, cuando una reforma legal, los antiguos secretarios judiciales, hoy letrados de la Administración de Justicia, asumen unas 300 nuevas funciones. Desde entonces reclaman una adecuación retributiva a sus nuevas tareas y también un marco de negociación colectivo propio. Bueno, pues esto es lo que piden, una reivindicación histórica, según los sindicatos que han dicho, pues hasta aquí hemos llegado. La huelga, que se inicia mañana, puede parar el sistema judicial de forma considerable. ¿Cómo? Bueno, pues paralización de 32 millones de capital judicializado, paralizando también, por ejemplo, la captación de 6 millones de euros en multas. También se van a paralizar 6 millones de procedimientos judiciales y más de 10.000 juicios al día. Esto en todo el Estado español. Aquí en La Rioja, según los sindicatos convocantes, podrían darse entre 400 y 450 actuaciones judiciales paralizadas a la semana. Casi nada. Bueno, pues eso sí que se van a cubrir servicios mínimos, un 10% en el Tribunal Supremo, un 20% en la Audiencia Nacional, un 10% también en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y también en la Administración Provincial. Bueno, ¿cuáles son algunos de esos servicios esenciales que se van a cubrir? Pues los servicios de guardia, los de medidas cautelares, los juicios orales del orden penal, es decir, en los que intervenga un reo, actuaciones del registro civil, como por ejemplo nacimientos o defunciones, o servicios de violencia de género, entre otros. Bueno, la ministra de Justicia, Pilar Llop, pedía el pasado viernes a los letrados convocantes de esta huelga que eviten posiciones maximalistas, y hoy el secretario de Estado de Justicia, Antonio Tonchu Rodríguez, asegura que es una huelga política.
Yo también pediría que huyamos de posiciones maximalistas, que se huya de esas posiciones maximalistas que impiden poder llegar a buenos acuerdos, y que tengamos en cuenta que lo importante son los ciudadanos, las personas que necesitan, que recurren a los servicios de justicia, a los recursos de justicia, a los juzgados y tribunales, y que velemos por el buen funcionamiento del servicio público de justicia. Es evidente que esto no es una huelga para reivindicar derechos de los trabajadores. Es una huelga política sin finalidad profesional alguna, que quiere perjudicar a los ciudadanos, a los abogados, a los procuradores, a los abogados sociales, a los abogados del Estado, a los jueces, a los fiscales, de los que luego hablaré, pero sobre todo es una huelga contra el pueblo. Quieren hacer rehenes a los ciudadanos de este país, a las empresas, a los operadores jurídicos que acuden todos los días al servicio público de justicia. Quieren perjudicarles por su, permítanme que lo diga, endiosamiento. Bueno, pues vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con Judith González Barriales. Ella es delegada de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, María. Gracias. Bueno, duras palabras las del secretario de Estado de Justicia. ¿Cómo se siente al escuchar? Porque ha dicho cosas muy duras, ¿no? Quieren ustedes hacer rehenes al pueblo y que es una huelga, como ha dicho, política totalmente. Bueno, en primer lugar señalar que causa sorpresa y fundamentalmente indignación a todo el cuerpo superior jurídico de letrados de la Administración de Justicia. El ámbito político no sé en qué lugar lo puede ver el señor secretario de Estado de Justicia, puesto que las asociaciones convocantes, que no somos sindicatos, somos asociaciones profesionales, en concreto son el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia. Son las tres asociaciones profesionales que existen en este país de letrados de la Administración de Justicia, sin ninguna vinculación política, si bien es cierto que puede haber ciertas etiquetas que se pueden poner. En ningún momento podemos hablar de una huelga política, fundamentalmente porque lo único que estamos haciendo es reclamar ni siquiera un aumento de sueldo, sino una retribución adecuada, que no es lo mismo un incremento salarial que una adecuación salarial a las funciones que desarrollamos. Bueno, pues vamos por partes. Lo hemos visto antes escrito en pantalla cuáles eran esas reivindicaciones, pero estamos hablando de una reforma legal del año 2009 en el que ustedes asumen, yo decía unas 300, pero creo que son algunas más, ¿no? Sí. Funciones. Y eso no conlleva una equiparación salarial. Exactamente. Tenemos que recordar que en plena crisis del ladrillo en el año 2008 se descargó a los señores jueces y magistrados de una serie de funciones que asumimos nosotros. El descargo es tal que actualmente, y estas son cifras del Consejo General del Poder Judicial, el 61% de todo lo que entra en un juzgado no pasa por las manos de un juez, exclusivamente pasa por nuestras manos. Empieza y acaba con resoluciones nuestras. El juez ni lo ve, ni lo toca, ni entra a tomar ningún tipo de decisión. Absolutamente todo lo hacemos nosotros. Como digo, el 61%. Precisamente se deja para jueces y magistrados aquellas decisiones en las cuales hay que proponer una prueba, las partes tienen efectivamente pues, una controversia intensa. Como digo, el 61% lo asumimos nosotros. En el año 2008, con la crisis del ladrillo, se nos pidió paciencia. En concreto, se nos pidió que era un momento económico para el país y que navegáramos en pro de sacar adelante precisamente la justicia en España. Así se hizo. Ya hicimos una serie de manifestaciones en el año 2018 y un día de huelga reivindicando que ya era hora y momento de esa adecuación salarial. El año pasado hicimos huelga en el mes de enero un día, en el mes de marzo 2 días, estaba además convocada una huelga de 3 días para el mes de abril que se suspendió porque se alcanzó un pacto con el Ministerio de Justicia, en concreto un pacto con las personas que hemos oído ahora al principio, Tonchu Rodríguez, el secretario de Estado de Justicia, y con el señor Olmedo, que es el secretario general de la Administración de Justicia. No lo hemos oído, pero antes justo de acusar de que esta huelga es política, él sí que menciona que queda muy poquito de cumplir de ese acuerdo que usted me está hablando, que queda casi nada y que por eso no entiende
Bueno, explíquenoslo. Sí, en concreto el acuerdo fue una cláusula de enganche a las retribuciones de jueces y fiscales. Y digo de jueces y fiscales porque los fiscales ya tienen una cláusula de enganche al 100%, es una palabra que puede entender cualquier persona, al 100% de las retribuciones de los jueces. Nosotros ni siquiera pedíamos el 100%, que también podríamos, sino que simplemente con un 80% de lo que evidentemente gana el juez que tengo sentado en la silla de al lado y que resuelve el 40% de lo que entra en mi juzgado, yo resuelvo el 60%, simplemente pedíamos un 80%. El Ministerio de Justicia se comprometió a llevar a cabo esa adecuación salarial mediante la inclusión de una enmienda en la Ley de Eficiencia Organizativa que se está tramitando actualmente en el Congreso de los Diputados. Bien, pues esa enmienda, ese pacto que se alcanzó con nosotros, se ha vetado por parte del Ministerio de Justicia, no ha llegado precisamente a esa votación en el Congreso, todavía hay tiempo, eso sí que hay que decirlo, y en consecuencia, si precisamente lo que se pactó fue esa cláusula de enganche, también se pactó la modificación de grupos de población, también se pactó el llevar a cabo el Real Decreto de Sustituciones. Nada de eso a día de hoy se ha cumplido por parte del Ministerio de Justicia. Así que esos pactos que considera realizados el señor Rodríguez, no sé exactamente a qué se refiere, porque hay un decálogo, lo que digo, con la cláusula de enganche, con la modificación de los grupos de población, con la modificación de los Reales Decretos de Sustituciones y, por supuesto, con el acceso a nuestra negociación colectiva propia. Nada de eso a día de hoy se ha cumplido por parte del Ministerio, absolutamente nada. Bueno, lo que más nos interesa al ciudadano de a pie es cómo nos va a afectar, porque hemos dicho antes cifras a nivel nacional, pero sí que me gustaría saber aquí en La Rioja cómo nos va a afectar esta huelga. Pues esta huelga nos va a afectar intensamente porque en La Rioja somos una de las comunidades autónomas con un seguimiento mayor de todo el país. Nosotros hemos incluso alcanzado el 100% en las convocatorias que he comentado del año pasado. En concreto, la última convocatoria, que fue en diciembre de este año pasado, el mes anterior, alcanzamos un 93% de letrados de la Administración de Justicia en la comunidad autónoma de La Rioja. ¿Esto en qué se traduce? Esto se traduce en una paralización prácticamente absoluta de lo que es la Administración de Justicia en La Rioja. ¿A qué es debido? A que no solamente se suspenden juicios, hay que pensar que va muchísimo más allá. Y no solamente se suspenden comparecencias, hablamos de que las bandejas de entrada de demandas no van a entrar demandas, los escritos no van a entrar escritos, excepto, por supuesto, todo aquello que pueda estar incluido dentro de los servicios mínimos. Hablamos de que la actividad del registro civil queda absolutamente mermada, puesto que únicamente los servicios mínimos de inscripciones de matrimonios, nacimiento y de funciones son los que van a inscribirse. La violencia de género, por supuesto, se lleva a cabo en su totalidad. Hablamos, por ejemplo, incluso de suspensiones de procedimientos con cierta relevancia mediática. Por ejemplo, el miércoles en concreto, en la Audiencia Provincial de La Rioja, se suspende un juicio que ha tenido bastante predicamento en la prensa respecto de un profesional de la justicia. El martes, por ejemplo, se suspende un juicio en el que hay unos determinados abusos sexuales frente a una determinada persona, pero se suspende también la declaración de una víctima, se suspende también la declaración de un investigado al que en un futuro le acusaremos o no de cometer un determinado delito. Se suspenden a lo largo de esta semana 5 lanzamientos de vivienda por parte del Servicio Común de Notificaciones y Embargos. No se va a notificar absolutamente nada que no entre dentro de los servicios mínimos. Es decir, las notificaciones que tiene que realizar el juzgado quedan totalmente paralizadas. Y además hay algo que tenemos que entender. Lo que no se realiza ahora no se realiza en cuanto se desconvoque la huelga. Ahora mismo las agendas están llenas hasta el mes de julio. No solamente las agendas de juicios, las agendas de comparecencias, las agencias de ratificaciones de divorcio, que también van a quedar suspendidas y por lo tanto se va a retrasar un posible divorcio con los innumerables perjuicios. Como digo, todas esas agendas están llenas. Esto se va a quedar para cuando se pueda señalar. Y lo que sí que habría que decirle al señor Tonchu Rodríguez es que la huelga en principio no está provocada por nosotros. Es el límite al que nos ha llevado el Ministerio de Justicia, puesto que tras alcanzar un pacto, como he dicho anteriormente, en el mes de abril, nos hemos visto abocados a esta huelga. También hay que decirle al señor Tonchu Rodríguez y a toda la ciudadanía, para que lo sepa, que el Ministerio de Justicia no se ha puesto en contacto ni con el comité de huelga ni con ninguna de las asociaciones convocantes, de tal manera que ahora mismo tenemos el silencio absoluto del
del Ministerio está enrocado en estas posturas que hemos oído anteriormente. Por supuesto que lamentamos profundísimamente el perjuicio que estamos causando a la ciudadanía, pero también la ciudadanía puede pensar que desde el año 2009 estamos siendo nosotros discriminados salarialmente en nuestras retribuciones y que en pro de la ciudadanía hemos sacado adelante, como digo, hasta el 60% de las resoluciones que se tramitan y de todos los pleitos que se llevan en los juzgados, y que quizás ha llegado el momento de decir hasta aquí. Y sobre todo es un hasta aquí con un compromiso del Ministerio que vemos incumplido. La huelga indefinida no es para negociar. La negociación ya estaba hecha. Realmente la huelga indefinida se trata de poner en valor la figura del secretario y sobre todo algo que es una máxima en el mundo jurídico: pacta sunt servanda. Los pactos deben ser cumplidos. Pero escuchábamos también a la ministra que les acusaba de posiciones maximalistas, o sea, que eran imposibles de negociar. Tenemos el pacto negro sobre blanco del Ministerio. No sé a qué se puede referir la ministra, puesto que, como digo, es que no pretendemos negociar nada. Lo que pretendemos es llevar a cabo lo que ya se negoció. Lo que ya se pactó con el Ministerio y lo que se habría pretendido incluir en una reforma de ley. Evidentemente somos una serie de funcionarios del grupo A1, exactamente igual del grupo A1 son jueces y fiscales. No hay ningún otro A1 en el juzgado. En concreto somos señorías. Llevamos toga como jueces y fiscales, tenemos el carácter de autoridad como jueces y fiscales, pero sin embargo nuestras retribuciones son como entre 20.000 euros menos, vamos a hacer un promedio porque evidentemente hay quien gana más y quien gana menos en función del puesto que ocupe, pero estamos hablando de que, voy a poner un ejemplo, cualquier letrado de la Administración de Justicia que saca adelante ese 60% de su juzgado, pues quizás al mes cobra entre 1.000 y 2.000 euros menos que el señor juez o magistrado que está en el despacho de al lado y que también evidentemente saca adelante un inmenso trabajo, pero es que el nuestro también es inmenso. Tenemos una oposición de más de 300 temas, igual que la de los jueces, que también es de más de 300 temas. Es decir, tenemos una categoría similar a los de, como digo, los únicos grupos A1 de funcionarios de la Administración que son jueces y fiscales, pero sin embargo tenemos unas retribuciones sensiblemente inferiores. Lo que digo, cuando incluso tenemos una tasa de resolución de todo tipo de pleitos, pues bastante intensa. ¿Cuál es la figura exclusiva del secretario? ¿Cuáles son esas funciones exclusivas que pasan por ustedes y que no hace falta nadie más? Pues, por ejemplo, cualquier tipo de conciliación, es decir, de acuerdo entre las partes, la realizaríamos exclusivamente el letrado de la Administración de Justicia. O sea, por ejemplo, en un conflicto laboral, ¿no? Por ejemplo, yo precisamente trabajo en un juzgado de lo social y le puedo asegurar que conciliamos muchísimo. Lo que yo concilio, os voy a poner como ejemplo mi juzgado, yo soy la que admite la demanda con un decreto, una resolución mía. Además también soy la que pide subsanación en el caso de que la demanda tenga algún defecto. De ahí nos vamos directamente al acto de juicio y antes del acto de juicio hay obligatoriamente que conciliar ante mí. Evidentemente yo trato de que las partes lleguen a un acuerdo, lo cual además no solamente favorece la paz social y el entendimiento entre empresario y trabajador, sino que además también disminuye los gastos que un posible litigio puede producir, puesto que evidentemente al provocar un acuerdo entre las partes pues es beneficioso para todos y evidentemente el gasto es menos. Pero es que además hay otras jurisdicciones, como por ejemplo en la jurisdicción de familia es el letrado de la Administración de Justicia el que hace las ratificaciones de los divorcios de mutuo acuerdo. No tenemos que olvidar, por ejemplo, las entradas y registros respecto de causas criminales se realizan por nosotros. En cualquier caso, cualquier tipo de desistimiento, cualquier tipo de allanamiento de las partes o cualquier tipo de fin del proceso que no llegue a la celebración de un juicio, esa sería la mejor manera de explicarlo. Lo que no se celebra un juicio y se acaba antes, entonces lo hacemos nosotros. Una vez celebrado el juicio, si la parte no cumple, tras el auto dictado por parte de su otra señoría, entonces es cuando nosotros nos ponemos a ejecutar. Nosotros somos los que embargamos al empresario, voy a poner el ejemplo de la jurisdicción social, nosotros somos los que embargamos el dinero para pagarle al determinado trabajador, por ejemplo, su indemnización en caso de impago. Nosotros somos los que embargamos una casa en el caso de que no se paguen los alquileres. Nuestra actividad es muy intensa. Me está entrando, vamos, no sé yo cómo el Ministerio no les abre la puerta ahora mismo para negociar, porque esto puede ser el caos absoluto. Sí, realmente si paramos nosotros
para la justicia, porque además no puede haber un solo papel que salga del juzgado que no lleve nuestra firma, porque además somos los detentadores de la fe pública exactamente igual que un notario. Es decir, nosotros somos los notarios del juzgado, los que decimos la realidad es esta. Los juicios no se pueden celebrar sin nuestra firma porque nosotros somos los que damos fe de que esa determinada grabación del juicio ni está manipulada. La encriptamos, la firmamos digitalmente y eso pasa con cualquier resolución del juzgado. Las sentencias las publicamos nosotros, no puede salir una sentencia sin nuestra publicación y sin nuestra firma. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Le iba a preguntar cuál iba a ser el seguimiento a partir de mañana, pero como ha dicho, La Rioja es una de las comunidades donde hay mayor seguimiento. Sí. En diciembre creo que la mayoría eran el 90% de los letrados en toda España, ¿no? Aquí un poquito más. Las previsiones para a partir de mañana, igual aquí en La Rioja en principio. En principio, estamos en contacto todos los compañeros. Aquí hay muchísima unión, esto es una cosa que tengo que destacar, de todos los letrados de la Administración de Justicia, desde el más alto hasta el que ocupa un juzgado más bajo, por así decirlo, llanamente, estamos todos muy unidos. Entonces, aquí en principio esperamos que ronde el 90% como mínimo, pero también quiero decir una cosa, tras las declaraciones del señor Rodríguez de esta tarde, gente de toda España que estaba dudosa, puesto que evidentemente iniciar una huelga indefinida es para nuestro bolsillo, va a ser verdaderamente dramático, pues hay mucha gente que tras oír al secretario de Estado de Justicia ha decidido iniciar la huelga indefinida porque han sido verdaderamente ofensivas sus declaraciones. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Se inicia, por lo tanto, esa huelga indefinida a partir de mañana martes, suspendidos todos los juicios de la audiencia provincial martes y miércoles, en principio todos. En teoría y en principio teoría, sí, se puede desconvocar el conflicto hoy a las 12 de la noche. Sí, sí. Bueno, pero no hay negociación, lo ha dejado usted claro. De momento no, de momento no. Bueno, pues esperemos que se resuelva cuanto antes en beneficio de todos nosotros, ¿eh? Por supuesto. Principalmente por supuesto. También de ustedes, por supuesto que sí. Gracias, Judith González Barriales, muchísimas gracias por atendernos y bueno, pues que se resuelva pronto. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Buenas noches. Bueno, pues nos vamos a publicidad, enseguida regresamos. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa. Damos la bienvenida a Marisa Salcedo, a Diego Caro, a Olivia García. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Esto de decir buenas noches por ser una cosa de cortesía, porque la verdad nos has traído la noche más fría del año. Sí. Oye, es verdad, y además yo antes lo he pensado, digo, hoy voy a empezar el programa diciendo que qué frío hace, pero mira, se me ha olvidado. Se me ha olvidado. No, está bien, pero aquí estamos muy a gusto. Pero aquí vamos a calentar el ambiente rápidamente. Totalmente. Bueno, ¿cómo está la justicia? Acabamos de escuchar la entrevista. A mí la verdad es que me ha entrado un calor, un subidón, que he dicho, madre mía, es que qué nivel, ¿no? Bueno, estábamos hablando, Olivia y yo, que no sé a quién habrá que pedir que por favor no pare. La justicia no puede parar en nuestro país. Estamos a la cabeza de los países con mayor tasa de casos que no se resuelven, un atasco inmenso. Cientos de casos, lo que significa depresión, preocupación, dinero. La justicia, si se dilata en el tiempo, es injusta. Esto no puede parar, o sea que por favor, si estos señores se les prometió por la asunción de unas responsabilidades una cantidad determinada, dentro de lo razonable se tiene que negociar y que la huelga acabe. No, pero ha dicho que ya estaba negociado. Estaba negociado después de ellos asumen en 2009 esas competencias que correspondían a jueces, las asumen, les dicen que va a haber una equiparación, tanto podríamos decir de categoría como económica. Se dilata, se vuelven a reunir en 2021, creo que en abril de ese año se les da una compensación de 195 euros. Si está negociado, si está pactado, pues que se recoja en esta nueva modificación que van a tener, dentro de lo asumible y lo que se ha pactado, ¿no? Sí.
Olivia, ¿cómo lo ves tú? Yo, después de todo lo que hemos ido leyendo estos días, después de escuchar también la entrevista, debo decir que hay argumentos que no comparto, pero creo que lo que sí compartimos todos es la absoluta preocupación, sobre todo cualquiera que hayamos tenido que acudir a la justicia por algún motivo, sabemos lo que hay ahí, el atasco que hay ahí, lo que supone enfrentarte a un proceso judicial, sea cual sea. Y esto me preocupa muchísimo porque... Frustración, depresión, impotencia, y todo. bueno, y eso, y vemos que pasan cosas, que por dilaciones en el tiempo pasan cosas, que por no juzgar a tiempo algo pasan cosas, que por no... Entonces, a mí me parece gravísima la dimensión de esta huelga. La verdad que al escuchar todo lo que se va a paralizar, me sorprende muchísimo incluso que se permita esa dimensión, porque lo comentábamos que no haya ahora, unos servicios mínimos más amplios. Sí, eso para mí es igual que los sistemas de salud salvan vidas, la justicia no olvidemos que también salva vidas. Entonces a mí se me ponían los pelos de punta de verdad mientras veía eso, porque hay mucha gente sufriendo detrás de todos esos procedimientos judiciales. Entonces de verdad entiendo las reivindicaciones, el derecho a la huelga. El derecho a la huelga, por supuestísimo. Entiendo también algunas de las posturas, me ha parecido durísimas las intervenciones, pero entiendo también pues que... Las durísimas del Ministerio desde el Ministerio de Justicia, durísimas declaraciones, pero sí que comparto, por supuesto, que bueno, que hay un componente político obvio, como lo hay en todas las huelgas que está habiendo y que va a haber en los próximos meses, porque estamos en un año electoral, etcétera, etcétera, pero que solo puedo decir que se solucione cuanto antes, porque de verdad que cuando tienes que acudir te das cuenta de lo que realmente hay ahí, y es muy, muy, muy preocupante lo que puede llegar a pasar. María, es que ella y yo llevamos yo llevo 3 años metida en este edificio. Por temas civiles, no penales. Pero llevo 3 años metida en este edificio. 5 años por temas penales. Y Olivia, 5 años. Entonces, cuando te metes en este engranaje de papeles, papelitos, no sé qué, esperas, aquello se deforma, en mi caso fue prácticamente una depresión, ya me voy acostumbrando, pero entrar en esta burocracia de la justicia es tremendo, es un elefante que parece que no se mueve. Entonces yo entiendo la frustración, en el caso de Olivia además es más personal todavía que en el mío, es tremendo, por eso pedimos que lo que se tenga que negociar se negocie. Yo siempre me digo, yo soy de las de sentarme y negociar y negociar y cuando me vaya a levantar volverme a sentar y negociar. Además, como ha dicho Judith, que esto no, o sea, que una vez que se paralizase la huelga no es que iban a empezar otra vez los juicios, sino que claro, se acumula todo y que no. Vuelve al principio de la fila. Vete tú a saber cuándo te toca, ¿no? Es que el año 2021 se dijo que tenemos como 3 millones de asuntos a trámite, 3 millones de asuntos a trámite. Somos de la cabeza de los países, como decimos, con mayor atasco judicial. Es tremendo. Sí. Diego, ¿qué vas a decir? Pero habrá que poner, no sé, habrá que poner más medios, habrá que hacerlo de alguna forma. Ya no es solo que esta gente no haga huelga, y mucho menos que una persona como el secretario de Estado, que veo, está leyendo su currículum porque lo desconocía, ejerció la actividad de abogacía, pero luego ha hecho toda carrera política. No entiendo cómo puede hacer esas declaraciones. No es normal. Nadie puede hacer esas declaraciones en un proceso de huelga, ni puede hablar así de algún tema que yo creo que se le queda hasta lejano. Entonces no entiendo esas declaraciones, y si hacen falta medios de justicia, que se pongan. Como estamos haciendo en otros campos, pues hay que intentar, habrá que solucionarlo como sea. Es evidente que hacen falta medios. Y ya está. Las descalificaciones. Y ya está. Porque tenemos un sistema tan garantista que es muy bueno para muchas cosas, pero dilata en el tiempo los procedimientos y los burocratiza hasta un límite, pues ¿qué pasa esto? Estoy absolutamente de acuerdo con Olivia. Tanta garantía al final se convierte, yo creo que pega un giro de 180 grados y se convierte en una lacra. Se convierte en una bola que arrastras, porque no hay manera de salir de ciertos laberintos judiciales. Bueno, pues esperemos que no dure mucho. Mañana, festividad de San Francisco de Sales. Es un día, lo hemos dicho al principio, para destacar la labor que hacemos en defensa de una prensa libre y responsable. Hoy queríamos hablar de una polémica que surgió a raíz de un partido de fútbol y también una denuncia a raíz del acontecimiento que se vivió en Las Gaunas el pasado 4 de enero, en el partido de la Copa del Rey, donde la UDL se batía a la Real Sociedad. Algunos aficionados de la UDL, concretamente el Viejo Fondo, exhibían esa pancarta que ven en la que se podía leer "Banderas victoriosas", un verso con claros tintes franquistas. Bueno, pues algunos compañeros de prensa se hicieron
eco de esa manifestación y no les gustó. El Colegio de Periodistas denunció coacciones de Viejo Fondo al diario digital de Rioja 2 y está aquí con nosotros su directora y aprovechamos pues para que nos cuentes de primera mano, Lidia, ¿qué sucedió? Pues sucedió que estábamos viviendo un día precioso en Logroño, que yo creo que volvió la ilusión del fútbol y que todos vimos imágenes maravillosas y las empañaron pues los cuatro de siempre, porque el fútbol no es esto, el fútbol es lo que vimos durante toda la jornada, ¿no? De aficiones, de tal. Entonces, todo el que estuvo en las gaunas pudo ver lo que pasó, pudo ver esa pancarta, como decías, con claros tintes franquistas, pudo ver, escuchar cánticos, ver simbología de, bueno, que no solo se ha visto en este partido, se ha visto en otros, pero en este pues fue una exhibición, una gran exhibición. En mi medio pues decidimos que eso había que publicarlo, que había que poner el foco en algo que para mí no se puede permitir, bueno, para mí, para la ley de memoria histórica también ahí lo dejo. Y lo publicamos. Muchos medios decidieron no hacerlos por los motivos que sea, cada medio decidimos qué es noticia y qué no. Para mí era importante poner el foco en algo que creo que no debe permitirse en los estadios de fútbol, donde creo que tiene que ponerse el foco en otros valores. Dio la vuelta a Twitter esa imagen, lo denunció muchísima gente, muchísimos aficionados y aficionadas de la UDL también. Pero bueno, pues nosotros nos pusimos en contacto con el club dijo que la policía revisaba la normativa de seguridad y que ahí no había pasado nada. Claro, una pancarta de esas dimensiones que no la vean también, ¿no? Bueno, pues la policía estimó que no pasaba nada, que no atentaba contra la seguridad. El ayuntamiento, también contactamos con el ayuntamiento porque es un campo municipal y el ayuntamiento nos dijo que para ellos, evidentemente, esa pancarta no tenía un pase, pero que no podían intervenir al ser un partido, pues eso, ¿no? De un club privado que estaba haciendo uso del estadio. Y bueno, pues unos días después se puso en contacto con nosotras pues el presidente del Viejo Fondo. Se quería poner en contacto conmigo, yo no estaba disponible y le dije a una compañera que le llamase. Y bueno, pues eso, básicamente pues nos dijo que había hablado con sus abogados, que habíamos mentido, que ahí no había nada franquista, como argumento. A lo mejor era muy joven. No, pero claro, como argumento a mí me hace mucha gracia. Yo he nacido, o sea, es que claro, su argumento era, yo he nacido en el 80 y pico y yo no sé nada de Franco. Es que yo también he nacido en el 80 y pico y bueno, pues, y mi compañera con la que habló había nacido en el 90 y pico y sabía lo que era esa frase. Vale. Bueno, pues así, ¿no? Pues no, es que tenéis que rectificar porque no es verdad, y si no, tomaremos acciones legales. Eso son cosas que pasan y son cosas que además recoge la ley, que tú puedes pedir a un medio que rectifique, siempre que la información no sea veraz. Claro. Entonces, a mí cuando me digan qué es lo que no hay veraz en esa información en la que se dice que había simbología franquista en esa grada del Viejo Fondo, entonces creo que los periodistas no podemos permitir que nos coaccionen. Para mí eso es un intento clarísimo de coacción, rectifica o retira esa noticia porque si no habrá acciones legales. Es un intento clarísimo de coacción y para mí atenta contra la libertad de información. Y por eso, porque confío mucho también en mi colegio profesional, pues hice una solicitud de amparo. Y ahí estuvieron, ¿no? Porque quería sentir el respaldo de la profesión ante algo que a mí me parece muy peligroso y que puede sentar un precedente muy peligroso. Estuvieron más que a la altura. Tengo que decir que estoy muy orgullosa de formar parte de la Asociación de la Prensa y del Colegio de Periodistas porque han sido muy rotundos en su condena a lo que ha pasado. Y bueno, ha sentado muy mal, hemos recibido insultos en Twitter, por supuesto, también muchísimos más apoyos. ¿No? Las redes sociales Y lo que sí que se ha conseguido, mira, es que se hable en todos los medios de la pancarta y de que no se puede permitir eso en un campo de fútbol. Porque yo sinceramente creo que si se ha conseguido erradicar en campos de 100.000 espectadores, creo que en las gaunas no es tan difícil, que aquí sabemos todos quiénes somos. Y que ya es hora de decir basta a mucha simbología, que ese día fue esa, otros días ha sido otra, y de poner líneas rojas, y que a los campos de fútbol vamos a disfrutar del deporte, queremos ir con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros amigos y no ver esas barbaridades que nos recuerdan a otra época. ¿Te gusta el fútbol? ¿Estuviste en ese partido? Sí, estuve, llegué tarde, no vi la pancarta porque llegué casi a la segunda parte, pero a ver, en todos los sitios donde se junta mucha gente cabe un porcentaje de personas
mínimo que produce este tipo de situaciones. En todos los campos de España pasan situaciones similares. Es algo que hay que atacar, que no sé de qué manera, pero seguro que desde los propios clubes saben perfectamente cómo pueden solucionarlo. Y no lo sé, no sé cómo... No sé. No sé. Pero la verdad que es eso, que es una pena que venga una afición de fuera o vayas tú a un campo de fuera y tengas que ir con miedo, no me voy a poner la bufanda por si acaso. Yo ese día, cuando me iba para casa, iba a coger el coche y le dije a unos amigos, ¿os vais? Y me dijeron, no, espérate. Y nos fuimos 3 o 4 juntos. Igual si hubiese ido solo me hubiese pasado lo de los chicos estos que le pegaron unos aficionados de Real en la calle porque iban con una bufanda de Logroñés. Es que no se puede ser, eso no puede pasar. Qué barbaridad. No puede pasar. Qué barbaridad. Bueno, estábamos viendo fotos también de la afición. Sí, yo es que me vi con mi abrigo negro largo y digo, a ver si alguien se va a pensar. Digo, voy a esperar. Y mira, gracias a Dios no tuve esa... Pero mira que lo ha dicho Olivia desde el principio, lo que se suponía que era un día de alegría, que lo fue, porque además yo creo que recuperamos aquel espíritu de Logroño, de primera división, de segunda división. Y bueno, ya los vi en la misma calle que no venía de Portugal, 30, 40 elementos, yo no sé si son de la Peña Mújica, que son los más ultras de la Real Sociedad, con pasamontañas, con vestidos de negro, no eran churiurdi, no llevaban indicativo, pero evidentemente los gritos eran Logroñés, ¿Cuántos aficionados de la Real Sociedad se desplazaron hasta Logroño? 2.000 y pico se calculaba, 2.500. Bueno, pues pero es que con esta gente hay que acabar. Y los primeros que tienen que acabar son los clubes de fútbol, porque ellos los conocen. Ellos tienen que evitar que estas situaciones se den, que no entren al campo, los conocen perfectamente. Y si no lo hacen, son los primeros que están incumpliendo, porque están siendo blandos. Están permitiendo que el deporte no sea limpio. Tienen que acabar ellos. Después nosotros, la sociedad, lo que sea. Pero primero es donde se forman y crecen. Y a veces, no sé, yo tengo la sensación de que a veces les han venido bien. De un lado y de otro, ¿eh? Ahora estamos hablando de... les han venido muy bien. Ha habido hasta autobuses gratis, ¿no? En determinados momentos, no aquí, no sé si en Logroño, pero en otros pero ahí estamos viendo, ¿no?, las fotos de Logroño. Sí, pero es que no por ser una grada de animación tiene que ser una grada ultra. Yo creo que se pueden pagar autobuses a gente que vaya a animar, pero no a gente que vaya a buscar pelea, como ese grupo iba buscando por Logroño pelea a las 2 de la tarde. Sí, a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde. Lo que pasa es que evidentemente estas cosas hay que señalarlas, las tenemos que hacer de forma unánime, yo creo, como sociedad, las tenemos que hacer las instituciones, las tienen que hacer los clubes, las tenemos que hacer los medios, y lo que no se puede permitir es que cuando señalamos se nos intente coaccionar y se nos intente coartar la libertad. Entonces, yo lo que intenté pidiendo amparo a mi colegio fue precisamente que esa condena fuese unánime. Y al menos la prensa riojana, representada en su colegio profesional, lo condena de forma unánime. Ahora creo que la pelota está en otro tejado. O sea, y que hay que hacer algo. Tú conoces como yo a compañeros del mundo del deporte, y cuando estaba la tensión entre los dos partidos aquí en Logroño, a través de las redes, qué insultos, qué amenazas a ellos y a sus familias. A ellos y a sus familias, compañeros, sobre todo a la prensa deportiva, por hacer cualquier comentario de la UDL. No se puede permitir. ¿Estás hablando de ese mismo día o de otros años? De otros años. De la situación que viven compañeros en este caso del mundo de la prensa deportiva. Eso no se puede permitir. Insultos a ellos y a sus familias, amenazas, además con la impunidad, que tú conoces muy bien este tema, Olivia, la impunidad de las redes, ¿no? Incluso yo sé de un alcalde de Logroño que por él no temía, porque decía, bueno, yo casi sé quiénes son, pero claro, cuando te dan sueltan amenazas para tu familia, para tu mujer, para tus hijas, pues a lo mejor empiezas a pensarte el tema. Que además son pobrecicos. Si lo piensas, ¿quiénes son los ultras? Si son fuertes porque se ponen en grupos y por separado no valen un pimiento. Es verdad. ¿Quiénes son? Es verdad. Bueno, vamos a cambiar de tema. Se ha desvelado ya el equipo de campaña que, junto al candidato del PP a la alcaldía de Logroño, prepara el programa electoral de cara a estas elecciones. Ahí vamos a ir viendo, bueno, pues cuáles son esas caras
Ahí estamos viendo a los hombres y mujeres que van a acompañar en esta carrera electoral. Coordinadores del equipo serán Francisco Iglesias y Cristina Maiso, el portavoz Miguel Sainz, la responsable de la elaboración del programa Rosa Fernández, Javier Merino, lo vemos ahí a la derecha, será el responsable de análisis de diferentes iniciativas. El equipo de trabajo está también Celia Sanz, Ángel Sainz en participación, Leonor González Menorca. Bueno, recuperan algunas caras que han estado en el gobierno, en este caso Leonor, Miguel Sainz, etcétera, etcétera, y luego dos jóvenes también que se van a dedicar a la parte de juventud. ¿Qué os parece un poco este equipo que se ha montado? Bueno, a mí me parece que hay pocas sorpresas, la verdad. Yo no he encontrado al menos muchas sorpresas, algunas sí, algunas caras nuevas. Creo que se ha querido un poco también introducir a personas con una trayectoria y con una valía en su gestión, ¿no? Pues ahí, yo qué sé, pues se me ocurre, por ejemplo, Leonor González Menorca, sí. Se me ocurre también Francisco Iglesias, bueno, ha sido concejal. Está Javier Merino. Creo también que, bueno, que esos cargos que se les han dado de campaña, pues hay que ponerlos de alguna manera, ¿no? en este proceso, y los partidos además tienen toda esa estructura, pero creo que más se van a dedicar por ejemplo, creo que Leonor aportará mucho en el área de economía, más que en esos títulos que se ponen, ¿no? durante la campaña electoral. Paco Iglesias seguramente aportará en movilidad. Íñigo López Araquistain está como juventud, pero bueno, es una persona que ya está acompañando un poco estos últimos meses a Conrado Escobar en todo el área de urbanismo, porque es arquitecto. Rosa viene de AFAMER, es presidenta de AFAMER. Quiero pensar que también habrá algo de lo que ha mencionado Conrado también, de mirar hacia los pueblos, también del tema de mujer. Celia con las políticas sociales. Yo creo que, bueno, que es un equipo con bastante sentido. Miguel Sainz pues vuelve a la portavocía, ya fue portavoz del equipo de gobierno con Cuca Gamarra, y tampoco hay que olvidar que es portavoz y coordinador de la Junta Electoral, con lo cual tampoco ha sido una gran sorpresa, yo creo, ¿no? Pues no. Diego. No, hombre, me gusta, vamos, creo que es una lista para unas elecciones que entiendo que tiene que haber una participación política importante, pero me gustaría que si en un futuro gobierno, una alcaldía en Logroño, que haya perfiles más técnicos para ese tipo de labores de determinadas áreas importantes. Tecnocracia. Un poco, me gusta. Un poquito, me gusta. Sí. Creo que hay veces que necesitamos en determinados puestos, para otros necesitamos políticos. Políticos tecnócratas. Necesitamos tecnócratas y necesitamos políticos tecnócratas. Necesitamos un poco de todo. Bueno, ahora estamos en campaña, ahora necesitamos políticos. Ahora es políticos. Me parece perfecto. Está formado por políticos. Bueno, pues yo, más que hablaros, que he hablado fenomenal, Olivia, de esos los perfiles, que integran, ¿no? Sí, yo hablaría un poquito de Conrado, ¿no? De Conrado Escobar, que va a encabezar de nuevo la lista al Partido Popular para la alcaldía de Logroño, que ya lo hizo en el año 2019, y que yo creo que fue de los concejales más jóvenes que ha habido, porque él entra en política, es presidente de las Juventudes del Partido Popular, yo creo que en el año 88, y en el 92-93 ya entra a ser concejal del Partido Popular. De ahí salta al Parlamento de La Rioja, posteriormente ha sido consejero en dos áreas diferentes, ha sido diputado nacional, ha sido senador. Yo recuerdo el momento en que se hablaba tanto que era el delfín. Yo creo que todos los delfines, no sé qué les pasó, les cortaron la aleta, pero me alegra, me gusta que sea Conrado el que encabece el área del Partido Popular al Ayuntamiento de Logroño, porque siempre me ha parecido, en tiempos duros, la política y los partidos políticos todavía más son turbulentos, muy turbulentos, que ha sido un hombre que, bueno, quizás, no lo sé, por su talante, tiene un talante muy conciliador, muy negociador. Yo recuerdo cuando había fiestas en las que si estabas en un lado no podías estar en el otro ni tomándote un vino, Olivia se recordará, que era un hombre que tendía siempre puentes, y yo creo que eso también le ha valido el que Madrid, en un momento determinado el que lo pasa muy mal dentro de su partido, le avale y le haga de nuevo estar ahí en primera línea en la política riojana. Veremos. Superviviente.
Es de esos Es un superviviente, de es un nadador que ha sido un salmón en algunas ocasiones, ¿eh? Y te habla bien, de que lo ha hecho bien, que se ha mantenido a pesar de haber tenido duras críticas y bueno, como dicen, ahora está muy de moda eso de puñaladas traperas, ¿no? ¿Cómo es? Puñaladas por la espalda en la película, trapera, ¿no? Sí, igual pues eso no hace falta irse. Ha hecho mucha alusión a la unidad también y creo que ha querido representar también esa unidad con ese equipo que ha formado porque por todo lo que venía. Sí, yo creo que también no ha estado ahí en esa guerra que ha habido casi fratricida dentro del Partido Popular, ha sabido nadar bien y como muy bien dice Olivia, también ha querido reflejar esa unión en su equipo. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Ya veremos, como ha dicho él, veremos. la carrera, eso, y dentro de poco, así que ya está casi todo hecho. Bueno, pues nos vamos con Seventeen a ver qué es lo que hace en este día tan frío. ¿Pero quién es esta? Y viene con tacones, con rulos. Soy nueva. Muy bien, pues nada. ¿No vengo bien o qué? Bueno, un poquito... Bueno. Es que ha llegado enero y yo quiero ponerme en forma. Subes con cariñito y bajas, ¿vale? Muy bien. ¿Qué tú le pones? ¡Ay, ¡Sandra! ¡Voy, Seventina! ¡Sandra! Tranquila, tranquila. Y un poquito de agua, Sandra, un poquito de agua. Claro, un poquito de agua. Un poquito de agua. ¡Qué duro se pone, eh! Madre mía, parece que estás haciendo otra cosa. No, hija, mi Antonio no me da nada. Nada. Seventina, ¿qué hemos dicho que no te dormías y te sentabas? Qué pesada. Muy bien, Seventina, lo tienes cogido ya. Ahí, respira. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora despierto. No te preocupes, es que no estás acostumbrada. Estoy acostumbrada. Venga, un poco, Silvia. Ay, por favor. Bueno, esto ha sido porque ha sido el primer día, no hay que tomárselo tan en serio, ¿verdad? Uno empieza siempre en enero que quiere hacer esos nuevos retos, a ver cómo viene. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a los tres y nos vemos dentro de poco. Gracias. Nos vamos, les dejamos ahora, compañeros, con los deportes. Sí, venga. Bueno, pues pasen buena noche. Adiós.